Nunca pensé que el día que enterrara a mi esposa sería también el día en que descubriría que nunca la conocí. Estaba de pie frente al ataúd, con las manos frías, con la garganta cerrada, con 18 años de recuerdos aplastándome el pecho. Y fue exactamente en ese momento, en el peor momento de mi vida, cuando el padre Ildefonso se acercó a mí, despacio, con los ojos bajos, con las manos temblando, y me dijo algo que me heló la sangre. José, necesito hablar contigo. Ahora, aparte. No era una petición. Era una urgencia. Me jaló del brazo con suavidad pero con firmeza, alejándome del grupo familiar, de los llantos, del incienso, de todo. Nos fuimos hacia la sacristía. Cerró la puerta. Y cuando se volteó a verme, vi algo en sus ojos que nunca había visto en un sacerdote. Miedo. Georgina se confesó conmigo 3 días antes de morir. Yo no dije nada. Solo lo miré. Me pidió que te entregara esto. Personalmente. En el funeral. No antes, no después. Sacó un sobre de debajo de su sotana. Grueso. Sellado con cinta. Mi nombre escrito a mano con la letra de Georgina. Esa letra que yo conocía tan bien. Esa letra que había visto en notas de amor, en listas del súper, en tarjetas de cumpleaños. Ahora estaba en un sobre que me temblaba en las manos sin haberlo tocado todavía. Padre, ¿qué me confesó? Él negó con la cabeza. Eso no puedo decírtelo. Pero sí puedo decirte lo que ella me pidió que te dijera directamente. Hizo una pausa. Se le quebró la voz. Ella no era quien tú pensabas, José. Sentí que el suelo se movía. Y hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Me extendió el sobre. Y entonces bajó la voz hasta casi susurrar, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara a través de las paredes. No lo abras aquí. No vayas a casa esta noche. Ve al depósito Santa Cruz. Casillero 9. Esta noche. Solo. Ella dejó algo ahí para ti. Abrí la boca para preguntar algo, lo que fuera, pero en ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Víctor. Mi suegro. No hables con nadie en la iglesia. Termina el funeral y ven directo a casa. Es importante. Lo leí 2 veces. 3 veces. Sentí algo extraño en el pecho. Víctor nunca me mandaba mensajes así. Víctor era un hombre de pocas palabras, de apretones de manos secos, de miradas distantes. Nunca me había escrito con esa urgencia. Con esa orden. ¿Por qué no quería que hablara con nadie en la iglesia? ¿Había visto al padre Ildefonso jalándome aparte? Guardé el teléfono en el bolsillo. Él sobreseguía en mis manos. Y el padre me miraba como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. José. Su voz fue firme esta vez. Esta noche. El depósito. Casillero 9. No se lo digas a nadie. Salí de la sacristía con el sobre escondido dentro de mi saco, pegado al pecho, casi como si lo estuviera protegiendo sin saber todavía de qué. Volví al salón principal. Víctor estaba del otro lado, de pie junto a Margarita, mi suegra. Los dos me miraron al mismo tiempo cuando entré. Y yo vi algo en los ojos de Víctor que nunca antes había notado. No era tristeza. Era vigilancia. Estaba observando cada uno de mis movimientos. Me acerqué a saludarlos como si nada. Le di un abrazo a Margarita, que lloraba en silencio con un pañuelo en la mano. Le di la mano a Víctor. Firme. Seca. Como siempre. ¿Estás bien, José? Me preguntó. Estoy aguantando, le dije. Él asintió, pero sus ojos no me soltaban. Me quedé el resto del funeral como fantasma, escuchando la misa sin escucharla, viendo el ataúd de Georgina sin poder creer que ella estaba ahí adentro, pensando en lo que el padre me había dicho, pensando en el mensaje de Víctor, pensando en ese sobre que quemaba dentro de mi saco como si tuviera fuego. Ella no era quien tú pensabas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué me había escondido Georgina? 18 años. 18 años de matrimonio. De desayunos juntos. De peleas y reconciliaciones. De sueños compartidos. De una vida construida ladrillo por ladrillo. ¿Todo eso era mentira? ¿O solo una parte? ¿Cuál parte? Cuando terminó el funeral, Víctor se acercó a mí otra vez. Te espero en casa a las 8. Tenemos que hablar del testamento. Claro, le dije. Ahí estaré. Mentí, porque en ese momento ya había tomado una decisión.
No iba a ir a casa de Víctor. No iba a llamar a nadie. No iba a abrir ese sobre hasta estar donde Georgina me había pedido que estuviera. Esa noche fui al depósito Santa Cruz. Encontré el casillero 9. Y lo que había adentro cambió todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Manejé durante 40 minutos con el sobre en el asiento del copiloto. No lo abrí. No porque no quisiera, sino porque el padre Ildefonso había sido muy claro, y algo en su voz, algo en la forma en que me lo dijo, me convenció de que había una razón para esperar. Que si Georgina había planeado todo esto con tanto cuidado, con tanto detalle, hasta el punto de pedirle a un sacerdote que me entregara un sobre en su propio funeral, entonces había una razón para que yo llegara al depósito antes de leer cualquier cosa. Así que manejé. Y mientras manejaba, mi cabeza no paraba. Pensaba en Georgina. En los últimos meses. En el hospital. En cómo había cambiado cuando le dieron el diagnóstico. No solo físicamente, eso era inevitable, el cuerpo cambia cuando está en guerra contra sí mismo. Pero había algo más. Una distancia. Una forma de mirarme que yo no sabía descifrar. Hubo noches en que la encontré despierta a las 3 de la mañana, con el teléfono en la mano, y cuando yo me acercaba a ella lo apagaba rápido y me decía que no podía dormir. Yo lo atribuía al miedo, al dolor, a todo lo que implica saber que te estás muriendo. Pero ahora me preguntaba si era otra cosa. Me preguntaba si en esas noches sin dormir ella estaba pensando en cómo contarme lo que el padre Ildefonso ahora me decía que yo necesitaba saber. Mi teléfono vibró de nuevo mientras estaba en el semáforo. Víctor otra vez. José, son las 7:30. Ya vas para acá. No contesté. 2 minutos después, otro mensaje. Margarita está preocupada. Llámame cuando puedas. Lo apagué. Lo puse boca abajo en el asiento. Y seguí manejando. El depósito Santa Cruz quedaba en una zona industrial, de esas que de noche se ven completamente distintas que de día. Bodegas grandes, portones metálicos, poca iluminación. No era el tipo de lugar al que yo hubiera ido voluntariamente a las 8 de la noche, pero aquí estaba. Estacioné frente a la entrada principal. Había un vigilante en la caseta. Un hombre mayor, con cara de pocos amigos, que me miró como si yo fuera lo último que esperaba ver esa noche. Vengo al casillero 9, le dije. Me miró un momento. Luego revisó algo en su cuaderno. Nombre. José. Otro momento de silencio. Pasó el dedo por una lista. Asintió. Está registrado. Pase. Me entregó una llave pequeña. De metal. Sin ningún llavero, sin ninguna identificación. Solo la llave. Y me señaló hacia adentro con la cabeza. Caminé por un pasillo largo. Techos altos. Luz de neón parpadeando en un extremo. Olor a humedad y a metal. Los casilleros eran grandes, del tamaño de un armario, numerados con placas metálicas atornilladas a las puertas. 1, 2, 3. Fui contando hasta que llegué al 9. Me detuve frente a él. Por un momento no hice nada. Solo miré esa puerta metálica gris. Pensé en Georgina. Pensé en que ella había estado aquí. Que en algún momento, probablemente mientras yo trabajaba o dormía o vivía mi vida sin sospechar nada, ella había venido a este lugar y había guardado algo para mí. Algo que no podía decirme en vida. Algo que necesitaba que yo encontrara después de que ella se fuera. Metí la llave. Giré. La puerta se abrió con un sonido metálico seco. Adentro había una caja de cartón. Mediana. Cerrada con cinta. Y encima de la caja, pegado con un trozo de cinta transparente, había un papel doblado a la mitad. Lo tomé primero. Lo abrí. Era la letra de Georgina. José. Si estás leyendo esto, significa que el padre Ildefonso cumplió su promesa. Significa que llegaste. Significa que decidiste confiar. Gracias. Lo que vas a encontrar en esta caja va a ser difícil. Quizás lo más difícil que hayas vivido. Pero necesitas saberlo. Todo. Porque hay personas que van a intentar que nunca lo descubras. Y una de esas personas ya te mandó un mensaje esta noche pidiéndote que fueras directo a casa. No vayas. Todavía no. Primero lee. Primero entiende. Y por favor, José, por favor, no le digas a nadie lo que vas a encontrar aquí. Todavía no. Confía en mí una última vez. Me tuve que apoyar en la pared. Las piernas no me respondían bien. Georgina sabía que Víctor me iba a mandar un mensaje. Lo sabía. Lo había anticipado.
Lo había escrito en ese papel como si fuera algo absolutamente esperado, absolutamente predecible. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sabía ella de su propio padre que yo no sabía? Tomé la caja. La saqué del casillero. La puse en el suelo y me agaché frente a ella. Despegué la cinta con cuidado, como si adentro hubiera algo que pudiera romperse. Abrí las solapas. Y ahí estaba. Una carpeta gruesa, llena de documentos. Un sobre más pequeño con fotos. Un teléfono celular viejo, de esos básicos, con un papelito que decía cárgalo primero. Y debajo de todo, un sobre manila con mi nombre escrito, esta vez con letras más grandes, más firmes, como si ella hubiera necesitado toda su fuerza para escribirlo. Tomé la carpeta primero. La abrí. Y la primera hoja que vi me dejó sin aire. Era un acta de nacimiento. De Georgina. Pero el nombre del padre no era Víctor. Era otro nombre. Un nombre que yo nunca había escuchado. Un hombre llamado Jeremías. Con apellidos que yo no reconocía. Con una fecha y un lugar de nacimiento que contradecían completamente la historia que Víctor y Margarita siempre me habían contado sobre su familia. Me quedé mirando ese documento durante lo que me parecieron varios minutos. Georgina no era hija de Víctor. Nunca lo había sido. Y sin embargo, Víctor la había criado como suya. Víctor había caminado con ella al altar el día de nuestra boda. Víctor había llorado, o al menos había hecho el gesto de llorar, cuando ella recibió el diagnóstico. Víctor era el hombre que esta misma noche me había mandado 2 mensajes exigiéndome que fuera directo a su casa. ¿Por qué? Seguí hojeando los documentos. Había estados de cuenta bancarios. Cuentas que yo nunca había visto. A nombre de Georgina, sí, pero con movimientos que yo no reconocía. Depósitos irregulares. Retiros grandes. Y en varios de esos documentos, una firma que aparecía repetidamente como autorización. La firma de Víctor. Mi suegro había tenido acceso a las cuentas de Georgina. No solo acceso. Control. Había estado moviendo dinero. Durante años. Cantidades que sumadas daban cifras que me costaba procesar. Estábamos hablando de más de $400,000 en transacciones que yo nunca supe que existieron. Cerré la carpeta. Me senté en el suelo frío del depósito, con la espalda contra los casilleros metálicos, y me quedé mirando el techo. 18 años. 18 años viviendo al lado de una mujer que cargaba con todo esto. 18 años sin saber que su propio padre no era su padre. Que alguien controlaba su dinero. Que había una vida entera debajo de la vida que yo creía conocer. Y entonces mi teléfono vibró otra vez. Esta vez no era Víctor. Era un número que yo no tenía guardado. Abrí el mensaje. Decía solo esto: José. Soy Lilia. La amiga de Georgina. Sé dónde estás. Sé lo que encontraste. Necesitamos hablar. Esta noche. Georgina me pidió que te contactara si llegabas al depósito. Hay cosas en esa caja que no vas a entender solo. Yo puedo explicarte todo. Pero tienes que responderme ahora. Me quedé mirando el mensaje de Lilia durante casi un minuto completo. Lilia. Yo conocía ese nombre. Claro que lo conocía. Era la mejor amiga de Georgina desde la universidad. La mujer que había estado en nuestra boda, que había venido a casa en Navidad más de una vez, que había llorado en el hospital cuando Georgina empeoró. Una mujer de cabello oscuro, siempre con una sonrisa tranquila, de esas personas que parecen saber exactamente qué decir en cada momento. Yo siempre la había visto como parte del paisaje de mi matrimonio. Alguien presente, confiable, sin mayor protagonismo. Pero ahora me estaba escribiendo desde un número desconocido. Sabía dónde estaba yo. Y decía que Georgina le había pedido que me contactara. Respondí el mensaje con una sola palabra: ¿dónde? La respuesta llegó en segundos. Cafetería El Mirador. Calle Constitución 48. En 20 minutos. Ven solo. Guardé la caja en el maletero del carro, cubierta con la manta que siempre traía ahí para emergencias. Cerré el maletero con llave. Y antes de subirme, miré hacia todos lados. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo un par de carros más. Nada fuera de lo normal. Pero desde que salí de la iglesia no podía quitarme esa sensación de que alguien me observaba. Como si cada movimiento que yo hacía estuviera siendo registrado por alguien que yo no podía ver. Manejé a la cafetería. Lilia ya estaba ahí cuando llegué. Sentada en la mesa más alejada de la entrada, de espaldas a la pared, con una taza de café entre las manos que no había tocado.
Cuando me vio entrar, sus ojos fueron directamente a los míos. No sonrió. No hizo ningún gesto de saludo. Solo me sostuvo la mirada con una expresión que yo no supe descifrar de inmediato. Me senté frente a ella. Ninguno de los dos habló por un momento. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Abriste la caja? La empecé a abrir, le dije. Vi el acta de nacimiento. Vi los estados de cuenta. Ella cerró los ojos un segundo. Asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Cuánto sabes tú, Lilia? Me miró directamente. Todo, dijo. Sé todo, José. Desde hace 3 años. 3 años. 3 años sabiendo algo que yo no sabía. 3 años siendo amiga mía, viniendo a mi casa, sentándose a mi mesa, mirándome a los ojos, y cargando con un secreto que me pertenecía a mí más que a nadie. Sentí algo parecido a la rabia. Pero la contuve. Porque necesitaba escuchar. Necesitaba entender antes de reaccionar. Cuéntame, le dije. Lilia tomó aire. Dejó la taza en la mesa. Y empezó a hablar. Me dijo que Georgina le había contado todo hace 3 años, poco después de que el médico le diera el primer diagnóstico. Que había sido como si la enfermedad le hubiera quitado el miedo de encima. Como si saber que el tiempo era limitado la hubiera liberado de algo que había cargado durante demasiado tiempo. Me dijo que Georgina sabía desde los 19 años que Víctor no era su padre biológico. Que su madre, Margarita, se lo había confesado en un momento de debilidad, durante una pelea, y que después lo había negado durante años. Que Georgina nunca pudo probar nada porque los documentos originales habían desaparecido. Que Víctor nunca supo que ella lo sabía. Y que Georgina había vivido toda su vida adulta fingiendo que no sabía nada, porque Víctor era un hombre con mucho poder, con muchas conexiones, y ella sabía perfectamente de lo que era capaz cuando se sentía amenazado. ¿De qué era capaz Víctor?, pregunté. Lilia dudó un momento. Víctor tiene negocios que no son limpios, José. Nunca lo han sido. Él siempre se presentó como empresario, como hombre de bien, como el padre ejemplar. Pero hay dinero en su historia que no tiene origen claro. Y parte de ese dinero pasó por las cuentas de Georgina sin que ella lo autorizara. Vi los estados de cuenta, dije. Más de $400,000. Más, dijo Lilia. Lo que está en esa carpeta es solo lo que Georgina pudo documentar. Ella calcula que en total fueron cerca de $700,000 a lo largo de 10 años. Víctor usaba sus cuentas para mover dinero. Georgina era su pantalla. Y ella no se enteró hasta que un contador que trabajaba con Víctor, un hombre que tenía miedo, le filtró información hace 4 años. Sentí que el café que me habían traído sin pedirlo se enfriaba frente a mí sin que yo lo tocara. ¿Por qué no me lo dijo a mí? Lilia me miró con algo que parecía compasión, pero también con algo más duro. Porque tenía miedo de lo que tú harías. No de ti, José, no me malentiendas. Ella sabía que tú eras buena persona. Pero precisamente por eso tenía miedo. Porque sabía que si tú lo sabías, irías directo a confrontar a Víctor. Y Víctor no es el tipo de hombre con el que se confronta de frente sin consecuencias. Me quedé en silencio, pensando en Georgina. En esas noches en que la encontré despierta con el teléfono en la mano. En esa distancia que yo nunca pude entender del todo. En cuántas veces ella debe haber querido decirme algo y se habrá tragado las palabras. Hay algo más, dijo Lilia. Su tono cambió. Se volvió más bajo, más cuidadoso. El hombre que aparece en el acta de nacimiento. Jeremías. El padre biológico de Georgina. ¿Qué hay con él? Está vivo. No esperaba eso. Georgina lo encontró. Hace 2 años. Lo buscó en silencio, sin decirle a nadie, y lo encontró. Vivía en otra ciudad. Un hombre mayor, solo, que nunca supo que había tenido una hija porque Margarita le ocultó el embarazo. Cuando Georgina apareció en su puerta, él se desmayó del impacto. Lo conoció. Se vieron 3 veces antes de que ella empeorara demasiado para viajar. Y en esas 3 veces, Jeremías le contó algo que lo cambia todo. Lilia metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Pequeño. Blanco. También con mi nombre escrito a mano. Pero esta vez no era la letra de Georgina. Era una letra que yo no reconocía. Jeremías escribió esto para ti. Georgina se lo pidió. Él no sabe exactamente quién eres, solo sabe que eres el esposo y que necesitas leerlo. Tomé el sobre.
¿Qué me va a decir ese hombre que yo no sepa ya? Lilia puso las manos sobre la mesa. Me miró fijo. Que Víctor sabía desde el principio que Georgina no era su hija. Que el acuerdo entre Víctor y Margarita no fue de amor ni de compasión. Fue un trato. Víctor accedió a reconocer a Georgina como suya a cambio de algo. Algo que Jeremías descubrió después y que estuvo a punto de costarle la vida. Me levanta el sobre del sobre frente a mis ojos. Adentro está el nombre de lo que Víctor recibió a cambio de fingir ser el padre de Georgina durante 43 años. Y en ese momento, antes de que yo pudiera abrir el sobre, mi teléfono volvió a sonar. Era Víctor. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Lilia lo vio en mi pantalla. Y su expresión cambió completamente. No lo contestes, me dijo en voz baja pero firme. Todavía no. Si contestas ahora, sin saber todo, él va a controlar la conversación. Y tú vas a perder la única ventaja que tienes en este momento. Lo dejé sonar. Sonar. Hasta que se cortó. Y en el silencio que quedó después, abrí el sobre de Jeremías. La letra de Jeremías era pequeña y apretada, como la de alguien que ha pasado la vida tratando de decir mucho en poco espacio. Leí despacio. Con Lilia frente a mí, en silencio, sin quitarme los ojos de encima. La carta empezaba con una disculpa. Un hombre mayor pidiéndole perdón a un desconocido por cosas que habían pasado antes de que ese desconocido existiera en su vida. Jeremías decía que no esperaba comprensión. Que solo esperaba que yo leyera hasta el final antes de juzgar. Que lo que iba a contarme no era fácil de escribir, y que probablemente no iba a ser fácil de leer. Pero que Georgina se lo había pedido. Y que después de haberla conocido, aunque fuera tarde, aunque fueran solo 3 encuentros, él era incapaz de negarle nada a esa mujer. Seguí leyendo. Jeremías contaba que había conocido a Margarita hace más de 45 años. Que habían tenido una relación corta pero intensa. Que él era joven, sin dinero, sin apellido, sin nada que ofrecer más que sus ganas de salir adelante. Que Margarita quedó embarazada y que cuando él se enteró, quiso hacerse responsable. Quiso quedarse. Quiso construir algo. Pero Margarita ya conocía a Víctor. Y Víctor tenía dinero. Víctor tenía una familia con nombre. Con propiedades. Con conexiones en lugares donde las conexiones importan. Víctor era todo lo que Jeremías no era. Y Margarita tomó una decisión. Pero no fue una decisión limpia. Jeremías escribía que Víctor sabía del embarazo desde el principio. Que Margarita se lo confesó antes de aceptar casarse con él. Y que Víctor, lejos de rechazarla, lejos de alejarse, propuso un trato. Él reconocería a la niña como suya. La criaría. Le daría su apellido. La presentaría al mundo como su hija legítima. A cambio de una sola cosa. Jeremías escribía que tardó años en entender cuál había sido esa cosa. Que lo descubrió de manera accidental, a través de un conocido que trabajaba en registros notariales. Y que cuando lo descubrió, intentó hablar con Margarita, intentó hacer algo, pero ya era demasiado tarde y él no tenía ningún poder legal ni social para enfrentarse a un hombre como Víctor. Lo que Víctor había pedido a cambio de reconocer a Georgina como su hija era simple y devastador al mismo tiempo. Margarita tenía una propiedad. Heredada de su propio padre. Una extensión de tierra en las afueras de la ciudad que en ese entonces no valía gran cosa, pero que Víctor, con su olfato para los negocios, sabía que en el futuro valdría muchísimo. No era solo tierra. Era una concesión. Un derecho sobre recursos naturales que el gobierno había otorgado décadas atrás a la familia de Margarita. Víctor quería esa concesión. Y la obtuvo. Margarita firmó los documentos el mismo mes en que se casaron. Lo que equivalía a decir que cambió el futuro de su propia hija, el derecho de Georgina sobre esa herencia, a cambio de un apellido y de la apariencia de una familia normal. Cerré la carta. La doblé despacio. Y la puse sobre la mesa. Lilia seguía mirándome. ¿Cuánto vale esa concesión hoy?, pregunté. Mi voz sonó extraña. Plana. Como si no fuera mía. Víctor la vendió hace 6 años, dijo Lilia. A un consorcio de inversión. La transacción fue por $2.300.000. Me quedé quieto. $2.300.000. Dinero que había pertenecido a la familia de Margarita. Que por derecho le correspondía a Georgina. Que Víctor había obtenido hace más de 4 décadas a cambio de fingir ser padre de una niña que nunca fue suya. Y que había convertido en una fortuna personal sin que nadie, sin que Georgina, sin que yo, supiéramos nada.
Hay más, dijo Lilia. Siempre había más. Cuando Georgina descubrió todo esto, cuando el contador le filtró la información y ella empezó a atar cabos, tomó una decisión. No iba a confrontar a Víctor directamente. Sabía que eso no funcionaría. Víctor tenía abogados, tenía contactos, tenía la capacidad de hacer desaparecer cualquier prueba antes de que ella pudiera usarla. Así que empezó a recopilar documentos en silencio. Durante más de un año. Cada papel que podía conseguir, cada estado de cuenta, cada registro notarial, cada firma de Víctor que pudiera vincular con movimientos de dinero que no eran limpios. Todo eso está en la caja del depósito. ¿Y el teléfono viejo? Pregunté. Recordaba haberlo visto en la caja, con el papelito que decía que lo cargara primero. Lilia asintió. Ese teléfono tiene conversaciones. Mensajes de texto entre Víctor y Margarita que Georgina logró recuperar de un respaldo en la nube que Margarita no sabía que existía. Conversaciones donde hablan de la concesión. Donde hablan del dinero. Donde en un momento, y esto es lo que más me costó escuchar cuando Georgina me lo mostró, Víctor le dice a Margarita que si Georgina alguna vez descubre la verdad, van a tener que actuar rápido para proteger los activos. Actuar rápido, repetí. Esas son sus palabras exactas. Me levanté de la silla. No porque quisiera irme, sino porque necesitaba moverme. Necesitaba que mi cuerpo hiciera algo mientras mi cabeza procesaba todo aquello. Caminé hasta la ventana de la cafetería. Afuera, la calle estaba tranquila. Unos pocos carros. Una pareja caminando. El mundo completamente ajeno a lo que se estaba desmoronando dentro de mí. 18 años. 18 años casado con una mujer que cargó todo esto sola. Que tuvo miedo. Que protegió a su propio marido de una verdad que quizás lo hubiera destruido antes de tiempo. O quizás no. Quizás si ella me lo hubiera dicho, yo hubiera podido hacer algo. Quizás juntos hubiéramos podido enfrentarlo. Pero ya no había manera de saberlo. Volví a la mesa. Me senté. Lilia, ¿Georgina murió sabiendo que Víctor nunca iba a pagar por nada de esto? Lilia tardó en responder. Georgina murió esperando que tú hicieras algo al respecto. Por eso preparó todo. Por eso dejó la caja. Por eso me pidió a mí que te contactara. Por eso le pidió al padre Ildefonso que te entregara el sobre en el funeral. Hizo una pausa. Ella no podía hacerlo en vida. Pero confiaba en que tú sí podrías hacerlo después. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo que no era solo dolor. Era responsabilidad. Era la sensación de que mi esposa, desde el otro lado, me estaba pidiendo algo. La última cosa que me iba a pedir en la vida. Y yo no podía fallarle. Necesito un abogado, dije. Lilia asintió. Georgina ya pensó en eso. En la caja hay una tarjeta. Un hombre llamado Lázaro. Abogado especialista en fraude patrimonial y derecho sucesorio. Georgina lo contactó hace 6 meses. Él ya conoce el caso. Ya revisó parte de los documentos. Solo estaba esperando que tú aparecieras. Me recosté en el respaldo de la silla. Georgina había construido todo esto mientras estaba muriendo. Mientras perdía peso. Mientras el dolor la obligaba a quedarse en cama algunos días. Mientras yo le llevaba sopa y le acomodaba las almohadas y le leía en voz alta para distraerla. En algún momento de todo eso, ella había estado construyendo un caso. Reuniendo pruebas. Contactando abogados. Coordinando con Lilia. Dejando instrucciones para el padre Ildefonso. Una mujer que se estaba apagando, construyendo en silencio el mecanismo para que la verdad sobreviviera aunque ella no pudiera. ¿Víctor sabe que ella recopiló todo esto?, pregunté. No estamos seguros, dijo Lilia. Pero algo sospecha. Si no, no te hubiera mandado esos mensajes esta noche. No te hubiera presionado tanto para que fueras a su casa. ¿Qué cree que voy a encontrar? No sabe exactamente qué dejó Georgina, pero sabe que ella sabía demasiado. Y sabe que si tú empiezas a hacer preguntas, todo puede derrumbarse. Tomé el teléfono celular viejo que había sacado de la caja y lo había traído en el bolsillo. Lo puse sobre la mesa, sin cargarlo todavía. ¿Qué hay en este teléfono además de los mensajes? Lilia lo miró. Audios. ¿Qué tipo de audios? Georgina grabó una conversación con Víctor. Hace 8 meses. Cuando él fue al hospital a visitarla. Ella lo provocó sutilmente, le hizo preguntas, y él dijo cosas que nunca debió decir.
Cosas que con los documentos de la carpeta y los mensajes del teléfono construyen algo muy sólido. Me quedé mirando ese teléfono pequeño y viejo sobre la mesa de la cafetería. Adentro de esa carcasa barata había la voz de mi esposa haciendo lo último que pudo hacer por mí. Y había la voz de Víctor hundiéndose solo. Esa noche no dormí. Llegué a casa pasada la medianoche, con la caja del maletero bajo el brazo, con el teléfono viejo cargándose en el enchufe del carro durante el camino, con la cabeza girando a una velocidad que no me permitía pensar en una sola cosa por más de 30 segundos seguidos. Puse la caja sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde Georgina y yo habíamos desayunado miles de veces. La misma mesa donde habíamos armado rompecabezas en las noches de lluvia, donde habíamos discutido por cosas que ahora me parecían ridículas, donde ella se había sentado a leer con los lentes puestos y una taza de té que siempre dejaba enfriar antes de tomársela. Me senté en su silla. No en la mía. En la de ella. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba sentir algo concreto en medio de tanta confusión. Abrí la carpeta de documentos otra vez. Esta vez con calma. Sin el impacto de la primera vez. Con la intención de leer todo, de entender todo, de no dejar pasar ningún detalle. Estuve 3 horas revisando papeles. Y lo que encontré fue peor de lo que yo había imaginado. No solo había estados de cuenta con movimientos irregulares. Había contratos. Contratos firmados por Georgina en fechas en que ella me había dicho que estaba haciendo otras cosas. Viajes de trabajo que yo recordaba. Fines de semana donde yo me quedé en casa y ella fue a visitar a sus padres. En esas fechas, según los documentos, ella había firmado autorizaciones para movimientos de dinero, transferencias a cuentas que no reconocía, poderes notariales que le daban a Víctor control sobre activos que supuestamente eran de ella. Pero había algo que no cuadraba. La firma de Georgina en esos contratos no era exactamente su firma. Yo conocía su firma. La había visto cientos de veces. Tenía una curva particular en la G, una forma de terminar la A que era inconfundible. La firma en esos documentos era parecida. Muy parecida. Pero no era igual. Alguien había falsificado la firma de mi esposa. Y ese alguien había tenido acceso a documentos originales de Georgina para poder copiarla con ese nivel de detalle. Solo había una persona que tenía ese nivel de acceso. Víctor. Me levanté de la silla. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua que no tomé. Lo dejé en el fregadero y me quedé mirando por la ventana el jardín oscuro de mi casa. El jardín que Georgina cuidaba con una dedicación que yo siempre admiré. Las plantas que ella regaba cada mañana. El pequeño naranjo que habíamos sembrado juntos el año en que compramos la casa. Pensé en cuántas mañanas ella había salido a regar ese jardín cargando todo esto adentro. Regresé a la mesa. Tomé el teléfono viejo. Ya tenía algo de carga. Lo encendí. La pantalla parpadeó y apareció un menú simple, sin contraseña. Georgina había dejado todo abierto para mí. No había nada que descifrar, nada que adivinar. Solo entrar y ver. Fui directo a los mensajes. Había una conversación larga entre 2 números sin nombre. Pero el contexto lo decía todo. Era Víctor hablando con Margarita. Mensajes de varios años atrás, recuperados del respaldo en la nube que Lilia me había mencionado. Empecé a leer desde el principio. Los primeros mensajes eran cotidianos. Irrelevantes. Cosas de familia, de logística, de fechas. Pero después, en un hilo de conversación de hace aproximadamente 4 años, el tono cambiaba completamente. Víctor le escribía a Margarita: la niña está haciendo preguntas. Tú sabes a qué me refiero. Habla con ella. Margarita respondía: ¿qué tipo de preguntas? Víctor: del tipo que no nos conviene que siga haciendo. Contrólala. Margarita: es mi hija, Víctor. Víctor: es un problema potencial. Y tú sabes mejor que nadie lo que está en juego. Leí ese intercambio 3 veces. Un problema potencial. Así llamaba Víctor a su propia hija adoptiva. A la mujer que había criado durante 43 años. A la mujer que acababa de morir y cuyo funeral había presidido esa misma mañana con cara de dolor. Seguí leyendo. Más adelante, en mensajes de hace 2 años, la conversación se ponía más tensa. Víctor escribía que alguien le había dicho que Georgina había estado haciendo consultas con un notario. Que estaba preguntando por documentos de la concesión original. Que si seguía por ese camino iba a descubrir cosas que Víctor no podía permitir que salieran a la luz. Margarita respondía con una sola línea: ¿qué vas a hacer?
Y Víctor respondía, lo que tenga que hacer. Como siempre. Lo que tenga que hacer. Como siempre. Cerré los mensajes. Fui a la sección de audios. Había 3 archivos. Sin nombre, numerados simplemente como 1, 2 y 3. Puse los audífonos que encontré en el cajón de la cocina y abrí el primero. Era la voz de Georgina. Inmediatamente la reconocí, aunque estaba más débil de lo que yo la recordaba sana. Era la voz del hospital. La voz de los últimos meses. Estaba hablando con alguien. Casual. Como si fuera una visita normal. Y entonces escuché la otra voz. Víctor. Hablaban de cosas sin importancia al principio. De cómo se sentía ella. De los médicos. Del tratamiento. Víctor sonaba tranquilo, casi afectuoso, con ese tono de padre preocupado que yo le había visto tantas veces y que ahora me producía un malestar físico escucharlo. Pero entonces Georgina dijo algo que cambió el tono de la conversación. Dijo, con una calma que me dejó sin palabras, que había estado pensando en poner sus cosas en orden, que quería asegurarse de que todo lo que era suyo quedara bien documentado, que había estado revisando algunas cuentas y había encontrado cosas que no entendía del todo. Hubo un silencio en el audio, corto, pero denso. Y luego Víctor respondió con una voz que ya no era la del padre afectuoso. ¿Qué tipo de cosas encontraste? Movimientos que no recuerdo haber autorizado, dijo Georgina. Tranquila. Sin acusar directamente. Como tanteando el terreno. Otro silencio. Eso lo revisamos con el contador en su momento, dijo Víctor. Todo estaba en orden. Claro, dijo Georgina. Solo quería asegurarme. La conversación siguió unos minutos más y luego terminó. Pero en ese fragmento breve había algo. Había la voz de un hombre que se sentía amenazado y que lo disimulaba apenas. Había la tensión de alguien que sabe que la persona frente a él sabe más de lo que está diciendo. Abrí el segundo audio. Esta conversación era diferente. Más corta. Más directa. Era Georgina hablando sola, como si estuviera grabando un mensaje para alguien. Para mí, entendí después. Decía, José, si estás escuchando esto, quiero que sepas que no te oculté todo esto para protegerme a mí. Te lo oculté para protegerte a ti. Víctor es un hombre que ha pasado 40 años construyendo una imagen que no corresponde a lo que realmente es. Y ha hecho cosas que todavía no entiendo completamente, para mantener esa imagen intacta. Tengo miedo de lo que podría hacerte si supiera que sabes. Pero también sé que si no dejas esto documentado, si no hay nadie que lo sepa después de que yo me vaya, él va a salir impune. Y eso no lo puedo permitir. Así que confío en ti. Confío en que vas a ser más inteligente que él. Más paciente. Que no vas a ir a confrontarlo de frente y darle la oportunidad de destruir todo antes de que puedas usarlo. Te amo, José. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedo decirte en esta grabación. Me quité los audífonos. Los puse sobre la mesa. Y me quedé sentado en la silla de Georgina, en la madrugada, en el silencio de una casa que todavía olía a ella, procesando el hecho de que mi esposa me había amado tanto que había gastado sus últimas fuerzas en construir una verdad que yo pudiera usar cuando ella ya no estuviera. No lloré. Quería llorar. Pero no pude. Porque en algún momento entre el segundo y el tercer audio, algo en mí había cambiado. El dolor seguía ahí. Iba a estar ahí por mucho tiempo. Pero debajo del dolor había algo más firme. Algo que Georgina había despertado con sus palabras grabadas en ese teléfono barato. Abrí el tercer audio. Y lo que escuché en ese último archivo fue lo que terminó de convertir mi tristeza en algo completamente distinto. Era una conversación telefónica. Grabada sin que la otra persona lo supiera. La voz de Georgina desde el hospital, y al otro lado, una voz que yo no esperaba escuchar. No era Víctor. Era Margarita. Y lo que Margarita le decía a su propia hija enferma, en lo que debería haber sido una llamada de amor y de apoyo, era esto: Georgina, por favor. Deja las cosas como están. Ya no importa. Ya es demasiado tarde para cambiar nada. No hagas que esto se complique más. Tu padre tiene muchas cosas en juego. Y si empiezas a remover todo esto, las consecuencias no van a ser solo para él. Me estás amenazando, mamá, decía Georgina. Tranquila. Increíblemente tranquila. Margarita tardaba en responder. Te estoy pidiendo que pienses en la familia. Yo estoy pensando en la familia, decía Georgina. Solo que no en la misma familia que tú. Y ahí terminaba el audio.
Apagué el teléfono. Me levanté. Fui al cuarto. Me senté en el borde de la cama. En mi lado. Esta vez en mi lado. Y tomé el teléfono personal. Busqué el contacto de Lilia. Le escribí un mensaje. Mañana necesito conocer a Lázaro. La respuesta llegó en menos de un minuto, a pesar de la hora. A las 10 de la mañana. Yo te paso la dirección. Cerré el teléfono. Y por primera vez desde que el padre Ildefonso me había jalado del brazo en la iglesia, sentí algo parecido a la claridad. Víctor había pasado 40 años creyendo que era el hombre más inteligente en cualquier habitación en la que entrara. Estaba a punto de descubrir que se había equivocado. Lázaro tenía una oficina pequeña en el tercer piso de un edificio que desde afuera no parecía gran cosa. Sin letrero llamativo. Sin recepcionista elegante. Sin de esos despachos de abogados que intentan impresionarte antes de que abras la boca. Solo una puerta de madera con su nombre en una placa metálica simple, una sala de espera con 3 sillas y una planta que necesitaba agua, y adentro, detrás de un escritorio cubierto de carpetas y papeles organizados en un desorden que claramente solo él entendía, un hombre de unos 50 años con lentes de armazón gruesa, camisa sin corbata y una mirada que te analizaba antes de que terminaras de entrar. Me dio la mano. Firme. Sin exagerar. José, siéntese. Lilia ya estaba ahí. Sentada en una de las 2 sillas frente al escritorio, con un café en la mano que Lázaro debía haberle ofrecido antes de que yo llegara. Me senté a su lado. Lázaro se acomodó los lentes. Abrió una carpeta que tenía frente a él. Y sin preámbulos, sin condolencias innecesarias, sin ese tono suave que la gente usa cuando cree que tienes que ser tratado con cuidado, me habló directo. Georgina me contactó hace 6 meses. Me mandó digitalizados algunos de los documentos que usted encontró en el depósito. Los revisé. Pedí opinión a un colega especialista en derecho notarial. Y le voy a decir lo que le dije a ella en su momento. Hay un caso. Un caso sólido. Pero hay que construirlo bien, porque el hombre contra el que vamos a ir tiene recursos, tiene contactos, y va a pelear. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. Depende de lo que usted me traiga hoy. Abrí la mochila que había traído con la carpeta de documentos, el teléfono viejo y los sobres. Los puse sobre el escritorio. Lázaro los observó sin tocarlos todavía. Está todo aquí. Todo lo que había en el casillero, dije. Más una carta de un hombre llamado Jeremías. El padre biológico de Georgina. Lázaro asintió despacio. Georgina me habló de él. ¿La carta es manuscrita? Sí. Bien. Un documento manuscrito con contenido testimonial tiene valor probatorio si podemos corroborarlo con otras fuentes. Y según lo que Georgina me adelantó, hay suficiente material aquí para corroborar casi todo. Extendió la mano. ¿Me permite? Le pasé la carpeta primero. Lázaro empezó a hojear en silencio. De vez en cuando se detenía en una hoja. La inclinaba hacia la luz. Hacía una pequeña anotación en un bloc que tenía a su derecha. No decía nada. Solo leía y anotaba. Lilia y yo nos miramos un par de veces durante ese silencio. Ella me hizo un gesto pequeño con la cabeza, como diciéndome que esperara, que tuviera paciencia. Después de varios minutos, Lázaro cerró la carpeta. Las firmas falsificadas son el punto más fuerte, dijo. Si conseguimos un perito calígrafo que certifique que esas firmas no son de Georgina, tenemos fraude documental. Eso es materia penal, no solo civil. Víctor no puede defenderse de eso con abogados corporativos. Eso va a una fiscalía. ¿Y el dinero?, pregunté. Los $400,000 en movimientos irregulares. Más lo que no está documentado aquí, según lo que Georgina me indicó, estamos hablando de una cifra cercana a los $700,000. Eso es fraude patrimonial agravado. Y si logramos vincular esos movimientos con la concesión original, con la venta de $2,300,000 que usted ya conoce, entonces estamos hablando de un caso que puede incluir cargos por enriquecimiento ilícito. Sentí el peso de esos números en la habitación. $700,000 robados a mi esposa. $2,300,000 por una concesión que nunca debió ser de Víctor. Y Georgina había vivido toda su vida adulta sin ver un solo centavo de nada de eso. ¿Qué necesita de mí ahora?, pregunté. Lázaro entrelazó los dedos sobre el escritorio. 3 cosas. Primera, no confrontar a Víctor. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de visitas.
Si él se siente presionado antes de que tengamos todo listo, va a mover los activos que le queden y va a ser mucho más difícil recuperarlos. Entendido. Segunda, necesito que ese teléfono lo analice un técnico de mi confianza. Si los audios y los mensajes están bien preservados y podemos certificar su autenticidad, ese teléfono solo puede valer más que todo el resto del material junto. Le pasé el teléfono sin dudarlo. Tercera cosa. Hizo una pausa. Jeremías. Necesito hablar con él. En persona. Su testimonio sobre el trato original entre Víctor y Margarita, corroborado con el acta de nacimiento y los documentos notariales de la concesión, cierra el círculo completo. Sin él, tenemos fraude. Con él, tenemos fraude más una historia de 40 años de manipulación que ningún juez va a poder ignorar. ¿Puedo contactarlo yo?, pregunté. Primero dígame si tiene manera de ubicarlo. Lilia tiene el contacto, dije. Lilia asintió. Yo me encargo de hablar con él primero, dijo. Lo conozco un poco por lo que Georgina me contó. Jeremías es un hombre mayor que ha vivido con culpa durante décadas. Si alguien puede convencerlo de hablar formalmente, soy yo. Lázaro asintió. Bien. Entonces esto es lo que hacemos. Se levantó. Fue hacia una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás de su escritorio, la abrió y guardó adentro el teléfono y la carpeta. Yo mando el teléfono con el técnico hoy mismo. Para el análisis calígrafo de las firmas necesito los documentos originales, no copias, así que voy a necesitar el material físico de la caja completa. Lo traigo mañana. Perfecto. Cerró la caja fuerte. Se volvió hacia mí. José, quiero que entienda algo. Este proceso puede tomar semanas. Quizás meses. Va a haber momentos en que Víctor va a intentar acercarse a usted. Va a usar a Margarita, va a usar la figura del duelo, va a usar todo lo que tenga a su disposición para mantenerlo cerca y bajo control. Usted tiene que ser capaz de actuar con normalidad frente a él durante todo ese tiempo. ¿Qué tan normal?, pregunté. Normal como un yerno que acaba de perder a su esposa y que no sabe nada. Normal como alguien que quizás esté un poco distante por el dolor, lo cual es completamente creíble en su situación, pero que no genera sospechas. Pensé en eso. Pensé en lo que significaba volver a ver a Víctor. Estrecharle la mano. Sentarme a su mesa. Escucharlo hablar de Georgina como si la hubiera amado. Como si hubiera sido un buen padre. Como si no hubiera pasado 40 años usándola. Puedo hacerlo, dije. Y lo decía en serio. Porque en ese momento entendí que la única manera de ganarle a un hombre como Víctor era con su propia arma. La paciencia. El cálculo. La capacidad de mostrar una cara mientras por dentro trabajas en algo completamente distinto. Georgina lo había hecho durante meses mientras se estaba muriendo. Yo podía hacerlo durante las semanas que hicieran falta. Salimos de la oficina de Lázaro pasado el mediodía. Lilia me acompañó hasta el carro. ¿Cómo estás?, me preguntó. Era la primera vez desde la noche anterior que alguien me preguntaba eso de verdad. Estoy funcionando, le dije. Ella asintió. Entendió. Víctor te va a llamar hoy, dijo. Lleva 2 días sin poder controlarte y eso lo pone nervioso. Lo sé. ¿Qué le vas a decir? Que estoy bien. Que el dolor me tiene abrumado. Que necesito unos días para ordenarme, pero que pronto hablamos del testamento. Lilia me miró un momento. Georgina tenía razón en confiar en ti. No supe qué responder a eso. Así que no dije nada. Me subí al carro. Y antes de arrancar, el teléfono vibró. Era Víctor. Esta vez no era mensaje. Era llamada. La vi sonar durante 4 timbres. 5. 6. Y entonces, por primera vez desde el funeral, la contesté. Víctor. José. Su voz sonó aliviada. Calculadamente aliviada. Qué bueno que contestas. Estaba preocupado. Perdona que no he respondido, dije. Con voz cansada. Con voz de hombre destrozado. Ha sido difícil. Lo entiendo, hijo. Lo entiendo perfectamente. Pausa. ¿Podemos vernos esta semana? Hay cosas del testamento que necesitan tu firma. No es urgente, pero es mejor resolverlo pronto. El testamento. Por supuesto. Víctor quería que yo firmara cosas. Quería resolver el testamento antes de que yo pudiera hacer preguntas. Antes de que yo pudiera revisar con calma lo que había. Antes de que alguien más pudiera intervenir.
Claro, le dije. Esta semana nos vemos. ¿El jueves te parece bien? El jueves perfecto. Bien. Aquí en casa. A las 6 de la tarde. Margarita va a preparar algo de cenar. Ahí estaré. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el parabrisas. El jueves. Tenía hasta el jueves. Lázaro necesitaba los documentos originales. Lilia necesitaba hablar con Jeremías. El técnico necesitaba analizar el teléfono. Y yo necesitaba mantener la calma durante 4 días mientras Víctor creía que me tenía exactamente donde quería. Arranqué el carro. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, no sentí que iba a la deriva. Sentí que iba hacia algo. Hacia el único final que Georgina había querido desde que empezó a construir todo esto en silencio, desde su cama de hospital, con el tiempo contado y la determinación intacta. La verdad. Completa. Documentada. Irrefutable. Y la justicia que venía con ella. Los 4 días siguientes fueron los más largos de mi vida. No por la espera, sino por lo que tuve que hacer durante esa espera. Víctor me mandó un mensaje el martes por la mañana, preguntando cómo estaba, diciéndome que Margarita había preparado algo de comida y que si quería podía pasar a recogerlo, que no tenía que estar solo en esa casa, que la familia estaba ahí para mí. Familia. Usó esa palabra. Le respondí con un mensaje corto, que estaba bien, que gracias, que el jueves nos veíamos. Y guardé el teléfono. Lo que Víctor no sabía era que mientras él me mandaba mensajes de condolencia cargados de una preocupación que no sentía, yo había pasado el lunes entero con Lázaro revisando cada documento de la caja. Que el técnico ya había extraído los audios y los mensajes del teléfono viejo y los había certificado como archivos originales no manipulados. Que Lilia había hablado con Jeremías y que el hombre había accedido a viajar para reunirse con Lázaro en persona antes del jueves. Víctor creía que me tenía paralizado por el dolor. Y en parte tenía razón. El dolor estaba ahí. No había manera de apagarlo. Cada vez que entraba a la cocina y veía la taza de Georgina en el escurridor, cada vez que encontraba uno de sus libros abierto en la página donde lo había dejado, cada vez que el jardín me recordaba sus manos entre las plantas, el dolor aparecía con una fuerza que me obligaba a detenerme y respirar. Pero el dolor y la determinación pueden coexistir. Georgina me lo había enseñado sin saberlo. El miércoles por la mañana, Lázaro me llamó. Jeremías llegó anoche. Hablamos esta mañana durante 2 horas. Su voz sonaba diferente, más densa, como cuando alguien acaba de escuchar algo que cambia el tamaño de un caso. José, necesito que venga a la oficina esta tarde. Lo que este hombre me contó en persona va mucho más allá de lo que estaba en su carta. Llegué a la oficina de Lázaro a las 4 de la tarde. Jeremías estaba sentado en la silla donde yo me había sentado 2 días antes. Era un hombre de unos 70 años, delgado, con el cabello completamente blanco y unas manos que descansaban sobre sus rodillas con la quietud de alguien que ha aprendido a cargar pesos sin moverse demasiado. Cuando entré me miró. Y en sus ojos vi algo que reconocí de inmediato porque era lo mismo que yo llevaba cargando desde el funeral. Culpa. Me dio la mano. No dijo nada. Yo tampoco. Nos sentamos. Lázaro cerró la puerta. Jeremías, dijo Lázaro, le agradezco que haya accedido a repetir frente a José lo que me contó esta mañana. El hombre asintió despacio. Tomó aire. Y habló. Me dijo que después de que Margarita lo dejó, después de que desapareció de su vida llevándose el embarazo que él nunca supo que había llegado a término, él intentó seguir adelante. Se casó con otra mujer. Tuvo una vida. Pero nunca pudo quitarse de la cabeza lo que había pasado. Nunca pudo entender completamente por qué Margarita había desaparecido de esa manera tan abrupta. Años después, por circunstancias que no vienen al caso, coincidió con un hombre que había trabajado como notario en la ciudad donde Víctor y Margarita se habían casado. Un hombre mayor que ya estaba retirado y que en una conversación larga y descuidada le contó cosas que ese notario nunca debió contar. Le contó que el día antes de la boda de Víctor y Margarita, Víctor había estado en la notaría. Solo. Sin Margarita. Firmando documentos. Documentos que no eran los típicos de una boda. Documentos que transferían a nombre de Víctor los derechos sobre una concesión de recursos naturales que pertenecía a la familia de Margarita. Con la firma de Margarita ya estampada. Una firma que, según el notario, él mismo había dudado en validar porque algo en ella no le parecía completamente natural. Pero la había validado de todas formas. Porque Víctor era Víctor.
Y en esa ciudad, en esa época, el apellido de Víctor abría puertas que para otras personas permanecían cerradas. Jeremías hizo una pausa. Cuando ese notario me contó todo eso, entendí algo que nunca había podido entender. Margarita no me dejó porque encontró a alguien mejor. Margarita fue presionada. No sé hasta qué punto fue una decisión libre y hasta qué punto fue una trampa que Víctor tendió desde el principio. Pero sé que esa firma en los documentos de la concesión no fue completamente voluntaria. Y sé que el precio que Margarita pagó por esa presión fue pasar el resto de su vida atada a un hombre que sabía demasiado sobre ella. La habitación quedó en silencio. Miré a Lázaro. ¿Eso es corroborable?, pregunté. El notario murió hace años, dijo Lázaro. Pero los documentos existen. Y si lo que Jeremías dice sobre la firma de Margarita es cierto, un perito calígrafo puede determinarlo. Igual que determinó que las firmas de Georgina en los contratos posteriores eran falsificadas, puede determinar si la firma de Margarita en la transferencia original de la concesión fue hecha bajo coacción o fue alterada. ¿Cuánto tiempo toma eso? Ya mandé los documentos esta mañana. El perito puede tener resultados en 48 horas. Miré a Jeremías. ¿Está dispuesto a declarar formalmente todo lo que me acaba de decir? El hombre me sostuvo la mirada. Pasé 45 años sin saber que tenía una hija. Y cuando la encontré, solo pude verla 3 veces antes de que se fuera. Su voz no tembló. Era la voz de alguien que ha procesado el dolor durante tanto tiempo que ya lo tiene integrado. Lo menos que puedo hacer por ella ahora es decir la verdad. Salí de la oficina de Lázaro con algo que no había tenido en toda la semana. Certeza. No solo tenía los documentos. No solo tenía los audios. No solo tenía los mensajes entre Víctor y Margarita. Ahora tenía un testigo. Un hombre real, con nombre y apellido, con una historia que conectaba todos los puntos desde el principio. Un hombre que podía pararse frente a quien fuera y decir lo que sabía sin que Víctor pudiera desacreditarlo fácilmente porque Jeremías no tenía nada que ganar con esto y todo el mundo lo sabía. Esa noche, Víctor me mandó otro mensaje. Mañana a las 6, José, te esperamos. Lo leí. Lo guardé. Y sentí algo que me sorprendió a mí mismo. No rabia. No miedo. No ansiedad. Calma. Una calma que venía de saber exactamente lo que iba a pasar al día siguiente. De saber que yo iba a entrar a esa casa con una sonrisa cansada y un abrazo falso y una actitud de yerno dolido y confundido. De saber que Víctor me iba a poner documentos sobre la mesa y me iba a pedir que firmara cosas que yo no iba a firmar. De saber que Margarita me iba a servir comida que yo iba a comer sin probar realmente. De saber que toda esa escena doméstica y familiar iba a ser una mentira perfecta representada por 2 personas que sabían exactamente lo que la otra estaba haciendo. Pero con una diferencia fundamental. Víctor creía que él era el único que sabía todo. Y yo sabía que él estaba equivocado. Antes de dormir, le escribí un mensaje a Lázaro. ¿Listo para mañana? Respondió en menos de 2 minutos. Todo en orden. Recuerde, escuche, observe, no firme nada. Y si puede, grabe la conversación. En este estado es legal grabar si usted es parte de la conversación. Dejé el teléfono en el buró. Miré el techo oscuro de mi cuarto. Pensé en Georgina. En esa voz suya grabada en el teléfono viejo diciéndome que confiaba en mí. Que necesitaba que fuera más inteligente que Víctor. Más paciente. Mañana, le prometí en silencio. Mañana empezaba el final de todo esto. Llegué a casa de Víctor a las 6 en punto. Me estacioné frente a la entrada. Me quedé un momento dentro del carro. Respiré. Revisé que el teléfono estuviera grabando. Lo había activado antes de salir de mi casa, metido en el bolsillo delantero de mi saco, con la pantalla apagada y el volumen en 0. Lázaro me había explicado exactamente cómo hacerlo. Cómo asegurarme de que el audio quedara limpio. Cómo posicionarme en la conversación para que las voces se captaran bien. Me bajé del carro. Toqué el timbre. Margarita abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados de llorar, o al menos esa era la impresión que daba. Me abrazó con fuerza. Me dijo que me veía pálido. Que tenía que comer. Que la casa estaba fría desde que Georgina no estaba. Cosas que quizás en otro momento me hubieran partido en 2, pero que esa noche yo escuchaba desde detrás de un vidrio. Presentes pero sin penetrar del todo. Pasa, José. Víctor está en la sala. Víctor estaba de pie junto a la ventana cuando entré, con un vaso de agua en la mano.
con ese traje oscuro que usaba siempre que quería proyectar autoridad sin parecer que lo intentaba. Se volteó cuando me escuchó entrar. Me dio la mano. Firme. Seca. Como siempre. José, gracias por venir. Gracias por la invitación, dije. Nos sentamos. Margarita trajo comida que nadie comió con hambre real. Estuvimos los primeros 20 minutos hablando de cosas que no importaban. Del funeral. De la gente que había asistido. De lo mucho que todos querían a Georgina. Víctor hablaba de su hija con una fluidez que me costaba escuchar. Con anécdotas. Con momentos que presentaba como recuerdos preciosos y que yo ahora veía desde una perspectiva completamente distinta. Esperé. Dejé que él llevara la conversación a donde quería llevarla. Y llegó. Después de la cena, cuando Margarita recogió los platos y Víctor sacó una carpeta de su maletín, llegó el momento que yo había anticipado desde que colgué el teléfono 4 días antes. José, sé que este no es el mejor momento. Pero hay cosas que es mejor resolver pronto para que no se compliquen después. Abrió la carpeta. Puso varios documentos sobre la mesa. El testamento de Georgina es sencillo. Todo queda para ti, como corresponde. Pero hay algunas propiedades que están a nombre conjunto con la familia, cosas que se fueron organizando con los años, y necesitamos firmar algunos documentos para que la transición sea limpia. Miré los documentos sin tocarlos. ¿Qué tipo de propiedades?, pregunté. Cosas menores. Una cuenta de inversión que Georgina tenía registrada con mi firma como coadministrador. Un par de bienes raíces que están en un fideicomiso familiar. Señaló los papeles con la mano. Son documentos estándar. Solo necesito tu firma para liberar los activos y distribuirlos correctamente. Activos. Esa palabra. Tomé los documentos. Los hojeé despacio. Como si los estuviera leyendo con cuidado por primera vez. Como si fuera un hombre que no sabe nada y está tratando de entender. Pero yo sabía exactamente lo que eran. Eran documentos que, si yo los firmaba, transferían el control de lo que quedaba de las cuentas de Georgina directamente a Víctor. Que eliminaban cualquier rastro de coadministración. Que le daban el acceso limpio y legal a activos que, según Lázaro, todavía sumaban cerca de $120,000 en cuentas que yo ni siquiera sabía que existían hasta que revisamos la carpeta del depósito. Puedo llevármelos para revisarlos con calma, dije. Víctor parpadeó. Solo una vez. Pero yo lo vi. Son documentos estándar, José. No hay nada complicado. Lo sé, dije. Con voz tranquila. Con voz de hombre cansado. Pero honestamente, Víctor, mi cabeza no está para firmar nada esta semana. Quiero leerlos con calma cuando esté más entero. Espero que lo entiendas. Hubo un silencio corto. Víctor sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Cerró la carpeta. Margarita reapareció con café. La conversación volvió a cosas sin importancia. Pero el ambiente había cambiado. Había algo en el aire que antes no estaba. Una tensión muy fina, casi imperceptible, que yo sentía aunque nadie la nombrara. Víctor me preguntó si había hablado con alguien del entorno legal de Georgina. Si había revisado sus cosas personales. Si había encontrado algo que necesitara orientación. Cada pregunta era un sondeo. Estaba buscando saber hasta dónde llegaba yo. ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? Y yo respondía todo con la misma vaguedad tranquila. Que todavía no había revisado muchas cosas. Que el dolor no me dejaba concentrarme. Que probablemente la semana siguiente empezaría a poner orden. Víctor asintió a todo. Margarita me puso una mano en el brazo en algún momento y me dijo que Georgina me había amado mucho. Que eso era lo más importante. Que el resto eran solo cosas materiales que se resolverían con tiempo. La miré a los ojos cuando dijo eso. Y vi algo que no esperaba ver. No vi a una mujer calculadora. No vi a una cómplice fría. Vi a una mujer vieja y asustada que llevaba décadas atrapada en una historia que quizás nunca eligió completamente. Que había tomado decisiones terribles pero que también había pagado un precio por ellas. Que había perdido a su hija real, sin poder decirle nunca la verdad completa porque Víctor siempre estuvo ahí, controlando cada palabra, cada movimiento, cada momento. Sentí algo complicado hacia Margarita en ese instante. No era compasión exactamente, pero tampoco era la misma rabia que sentía hacia Víctor. Era algo más ambiguo, más humano. Me levanté a las 8:30.
Dije que necesitaba descansar. Víctor me acompañó hasta la puerta. Me dio la mano otra vez. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, lo que fuera, no dudara en llamarlo. Gracias, Víctor, dije. Lo miré a los ojos. Por un segundo, solo un segundo, quise decirle todo. Quise ver su cara cuando entendiera que yo sabía. Que llevaba días sabiendo. Que había un abogado, documentos certificados, un testigo, audios, mensajes. Que todo lo que él había construido durante 40 años estaba a punto de derrumbarse. Pero no lo hice. Porque Georgina me había pedido paciencia. Y porque Lázaro había llamado esa mañana con una noticia que cambiaba el tiempo del plan. El perito calígrafo había terminado su análisis. La firma de Margarita en la transferencia original de la concesión, la que Víctor había presentado ante el notario el día antes de su boda, no era completamente voluntaria. Había indicadores claros de que había sido realizada bajo presión física. La presión del bolígrafo, el ángulo de los trazos, la interrupción en puntos que deberían ser fluidos. Era la firma de una persona que estaba siendo controlada mientras escribía. Con eso, el caso dejaba de ser solo fraude patrimonial. Se convertía en coerción. En falsificación con agravante. En una cadena de delitos que comenzaba 45 años atrás y llegaba hasta los documentos que Víctor había puesto sobre su mesa esa misma noche intentando que yo firmara. Manejé de regreso a casa con el teléfono todavía grabando en mi bolsillo. Lo apagué cuando entré al garaje. Le mandé un mensaje a Lázaro. No firmé nada. Tengo el audio de la conversación completa. Víctor intentó exactamente lo que pensábamos. La respuesta llegó rápido. Perfecto. Mañana a primera hora nos reunimos. Jeremías sigue aquí. El perito entrega el informe firmado esta tarde. José, estamos listos. Entré a la casa. Me senté en la oscuridad de la sala durante un momento. Sin encender las luces. Pensando en Georgina. En cuántas veces ella había entrado a esta sala después de visitar a sus padres. En cuántas veces había regresado de esa casa cargando cosas que yo no sabía que cargaba. En cuántas conversaciones habíamos tenido en este mismo sofá sin que yo supiera que debajo de cada palabra de ella había un peso que no podía compartir conmigo. Y pensé en Víctor. En ese hombre parado junto a la ventana con su vaso de agua y su traje oscuro y su sonrisa que no llegaba a los ojos. Creyendo que todavía controlaba todo. Creyendo que yo era el mismo hombre confundido y destrozado que había enterrado a su esposa una semana antes. Sin saber que esa misma noche, mientras me servía café y me preguntaba si había revisado las cosas de Georgina, yo tenía en el bolsillo una grabación que Lázaro iba a usar para completar el expediente más importante de su carrera. Sin saber que el jueves siguiente no iba a ser yo quien firmara documentos. Iba a ser él quien respondiera preguntas. Frente a las personas correctas. Con todas las pruebas sobre la mesa. Lázaro presentó el expediente completo un jueves por la mañana. No en casa de Víctor. En la oficina del Ministerio Público. Fuimos Lázaro, Jeremías, Lilia y yo. Con 3 carpetas idénticas de documentos. Con el informe del perito calígrafo. Con la certificación técnica de los audios y los mensajes del teléfono. Con los estados de cuenta. Con las firmas falsificadas. Con el acta de nacimiento original de Georgina. Con la carta de Jeremías. Con todo. Lázaro había coordinado la cita con un fiscal que conocía de casos anteriores. Un hombre serio, de pocas palabras, que nos recibió en una sala pequeña y que escuchó todo el expediente durante casi 2 horas sin interrumpir. Que hizo preguntas precisas. Que pidió copias de todo. Que al final cerró su carpeta y dijo algo que yo no olvidaré. Esto es suficiente para abrir una investigación formal. No fue un grito. No fue un momento dramático de película. Fue una frase dicha en voz baja, en una sala sin ventanas, por un hombre que llevaba años viendo casos de fraude y que reconocía cuando uno era sólido. Fue suficiente. Salimos del Ministerio Público pasado el mediodía. El sol estaba alto. La calle era ruidosa y normal como cualquier otro jueves. Y yo estaba de pie en la banqueta con Lázaro a mi lado y Lilia detrás de nosotros y Jeremías un paso más atrás, mirando el suelo con esa quietud suya de hombre que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Nadie dijo nada por un momento. Fue Lilia quien habló primero. Georgina estaría orgullosa. No respondí, pero la escuché. Y algo en esas 4 palabras hizo lo que el dolor no había podido hacer en días. Se me cerró la garganta. Se me llenaron los ojos. Y tuve que mirar hacia arriba,
hacia ese cielo absurdamente azul y tranquilo, para no derrumbarme ahí mismo en la banqueta. Jeremías se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro. Sin decir nada. Solo eso. Y yo lo dejé. Porque a veces el silencio de alguien que entiende vale más que cualquier palabra. La investigación avanzó con una rapidez que Lázaro mismo admitió que no esperaba. Dijo que cuando un expediente llega completo, cuando no hay huecos que llenar ni pruebas que buscar, cuando todo está documentado y certificado desde el primer día, los engranajes institucionales se mueven de manera diferente. Víctor fue citado a declarar 12 días después de nuestra visita al Ministerio Público. Yo no estuve presente en esa citación. No tenía que estarlo. Pero Lázaro me llamó esa tarde para contarme cómo había ido. Me dijo que Víctor había llegado con 2 abogados. Que había entrado a la sala con la misma seguridad de siempre. Con ese porte de hombre que sabe que tiene recursos y que cree que los recursos son suficientes para cualquier cosa. Que esa seguridad había durado exactamente hasta que el fiscal puso el primer documento sobre la mesa. El acta de nacimiento de Georgina. Lázaro me dijo que Víctor había mirado ese documento en silencio durante varios segundos. Que uno de sus abogados había intentado decir algo y que Víctor lo había callado con un gesto de la mano. Que había pedido agua. Que le habían traído agua. Y que cuando empezaron a aparecer los estados de cuenta, los contratos con las firmas falsificadas, el informe del perito calígrafo, la certificación de los audios, Víctor había dejado de hablar completamente. No porque sus abogados le dijeran que guardara silencio, sino porque no había nada que decir. 45 años de construcción cuidadosa. 45 años de apellido, de imagen, de poder social acumulado ladrillo por ladrillo. Derrumbándose en una sala sin ventanas frente a un fiscal que leía documentos en voz baja y hacía anotaciones sin levantar la vista. Víctor fue imputado esa misma tarde. Fraude patrimonial. Falsificación de documentos. Coerción. Y una serie de cargos adicionales que Lázaro me explicó con detalle, pero que yo escuché desde esa distancia que se instala cuando algo que esperabas durante días finalmente ocurre y tu cuerpo no sabe exactamente cómo reaccionar. Sus cuentas fueron congeladas de manera preventiva. Sus propiedades quedaron bajo investigación. Y su nombre, ese apellido que había protegido con tanto cuidado durante tanto tiempo, apareció 2 días después en las noticias locales. No en primera plana. No con grandes titulares. Pero ahí estaba. En un párrafo seco y preciso que decía que un empresario de la región había sido imputado por fraude patrimonial y falsificación de documentos en un caso relacionado con bienes heredados. Un párrafo. 45 años reducidos a un párrafo. Supe de Margarita a través de Lilia. Lilia me llamó una semana después de la imputación de Víctor para contarme que Margarita había pedido hablar con el fiscal de manera voluntaria. Que había ido sola, sin abogado, y que había hablado durante 3 horas. Que había confirmado todo lo que Jeremías había declarado. Que había firmado una declaración describiendo el trato original con Víctor, la presión que había recibido, los documentos que había firmado sin comprender completamente las consecuencias de lo que estaba cediendo. Lilia me dijo que al final de esa declaración, Margarita había pedido un momento, que había sacado un papel de su bolso, que lo había leído en voz alta frente al fiscal y frente al funcionario que tomaba el acta. Era una carta para Georgina, una carta que nunca iba a llegar a ningún lado, pero que Margarita había necesitado leer en voz alta, frente a alguien, antes de poder salir de esa sala. Lilia no me contó qué decía la carta. Y yo no pregunté. Había cosas que no me pertenecían. Un mes después de que todo comenzó, Lázaro me llamó a la oficina. Me dijo que el proceso legal iba a tomar tiempo. Que estas cosas siempre toman tiempo. Que Víctor tenía recursos y que sus abogados iban a pelear cada punto del expediente. Que yo tenía que prepararme para un proceso largo y a veces frustrante. Pero también me dijo algo más. Me dijo que en el marco del proceso sucesorio, como esposo de Georgina y con la documentación que habíamos presentado, yo tenía derecho a reclamar la restitución de los activos que habían sido desviados de las cuentas de mi esposa durante los años de coadministración irregular. Que eso era independiente del proceso penal. Que era una vía civil paralela que podíamos activar de inmediato. No lo hice por el dinero. Quiero que eso quede claro. Si hubiera sido por el dinero, habría firmado los documentos que Víctor me puso sobre la mesa esa noche en su casa y habría dejado todo quieto. Habría sido más fácil. Habría sido más rápido. Lo hice porque Georgina me lo había pedido. Porque una mujer que se estaba muriendo había gastado sus últimas fuerzas en construir una verdad que no podía quedarse en silencio.
Porque había confiado en mí para que esa verdad sobreviviera. Y porque yo no podía mirarme en el espejo el resto de mi vida sabiendo que tuve la oportunidad de hacer algo y elegí no hacerlo. La última noche antes de que Lázaro presentara la vía civil, fui al jardín. Me senté en la banca de madera que Georgina y yo habíamos comprado juntos en un mercado de pulgas hace 15 años. La que ella había pintado de azul porque decía que el azul la hacía sentir tranquila. La que estaba debajo del naranjo que habíamos sembrado juntos el año en que compramos la casa. El naranjo tenía naranjas. Pequeñas todavía. Verdes. Pero ahí estaban. Me quedé mirándolas durante un buen rato. Pensé en Georgina. En todo lo que cargó. En todo lo que me protegió. En todo lo que construyó en silencio para que yo pudiera hacer algo cuando ella ya no estuviera. Pensé en que el amor a veces no se parece a lo que uno espera. A veces el amor se parece a una caja en un depósito. A un sobreentregado con manos temblorosas. A un teléfono viejo cargado de voces que no querían perderse. Saqué el teléfono personal. Fui a la galería de fotos. Encontré una que tenía de Georgina de hacía 2 años. Antes de que todo empezara. Antes del diagnóstico, antes del hospital, antes de todo. Estaba en este mismo jardín, con los lentes puestos, con una taza de té en la mano, mirando hacia algún punto fuera del encuadre de la foto con una expresión que yo en su momento no supe descifrar. Ahora sí la entendía. Era la expresión de alguien que sabe cosas que no puede decir. Que carga con un peso que no puede soltar todavía. Pero que a pesar de todo, a pesar del miedo y del secreto y de la enfermedad que todavía no llegaba pero que quizás ya se intuía, estaba ahí. Presente. Con su taza de té. Con su jardín. Con su vida. Cerré la foto. Guardé el teléfono. Y me quedé sentado bajo el naranjo hasta que oscureció completamente. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Sé que cuando me levanté, algo había cambiado en mí. No de manera dramática. No de esa forma en que las películas muestran los momentos de transformación, con música y luz especial y un gesto significativo. Fue más silencioso que eso. Fue simplemente la sensación de que el hombre que se había sentado en esa banca al anochecer y el hombre que se levantó cuando llegó la oscuridad no eran exactamente el mismo. Uno todavía estaba esperando entender. El otro ya sabía lo suficiente para seguir. Entré a la casa. Prendí las luces. Y por primera vez en semanas, no sentí que la casa estaba vacía. Sentí que todavía había algo de Georgina en cada rincón. En las plantas. En los libros. En la taza azul del escurridor. En el naranjo del jardín que seguía creciendo aunque ella ya no estuviera para regarlo. Algunas personas te aman de maneras que solo entiendes cuando ya no están. Georgina me amó así. Y lo que ella construyó en silencio, con sus últimas fuerzas, desde una cama de hospital, fue la prueba más grande de ese amor. Yo solo tuve que tener el valor de llegar al casillero 9. El resto, ella ya lo había preparado todo.